Bendiciones, un abrazo grande para todos. Queremos dar comienzo a este espacio, a este tiempo, a esta oportunidad que Dios nos permite vivir para poder traer una palabra, para poder traer contenido de valor. Exactamente, la verdad estamos muy felices, muy contentos de poder comenzar este tiempo que el Señor había puesto en nuestros corazones. Por ahí no tenemos todos los recursos todavía o todo completamente solucionado, pero queremos comenzar este tiempo de enseñanza, un tiempo que creemos que va a ser de edificación para tu vida. Así que vamos a comenzar y vamos a ir rápidamente a lo que el Señor nos ha puesto en el corazón. Así es. Bueno, primero que nada te queremos contar cuál es la idea, cuál es la modalidad de este espacio, de este tiempo. La idea es que podamos tratar temas cotidianos, temas que tengan que ver con la vida diaria, ¿no? Del cristiano, del creyente, de la persona que llega a Cristo. Entendemos por medio de la palabra, el apóstol Pablo enseña que el hombre tiene tres partes, el hombre está constituido por tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Y el mismo apóstol enseña y dice que el ser debe ser santificado por completo, tanto el espíritu, el alma, como el cuerpo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que muchas veces nos encontramos con que el cristiano, al llegar a Cristo, al encontrar una solución a sus conflictos, a sus problemas, llámense financieros, emocionales, físicos, de salud, nos encontramos con que muchas veces la persona no logra desarrollar la plenitud de esa transformación en todo su ser, ¿sí? Entonces es muy importante que comencemos a hablar y a traer a luz por medio de la palabra, siempre enfocándonos en lo que dicen las Sagradas Escrituras para poder orientarnos, para saber corregir y ordenar aquellos aspectos que necesitan ser tratados y necesitan ser expuestos por medio de la palabra para que podamos justamente sanarlos, ordenarlos y podamos vivir la vida plena que Cristo quiere que vivamos en esta tierra. Si el hombre fue creado para vivir en plenitud. Sí, y hay un puente o algo que conecta, ¿no? Lo que es espiritual de lo que es de nuestra naturaleza. Y ese puente o por ahí esa conexión que tenemos ahí es en nuestro pensamiento. Dice la palabra del Señor que así como es el pensamiento del hombre, así es él. Eso lo encontramos en el libro de Proverbios. Dice, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces es muy importante poder como dice la palabra, alinearnos, ¿no? a las cosas o a la palabra del Señor o a lo que está plasmado en la palabra del Señor y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y no es una tarea fácil y creo que es una tarea que por ahí como cristianos no le hemos dado el valor que ha tenido por una cuestión de que no nos hemos enfocado en qué pensamos. Y recién hablábamos entre nosotros y decíamos, con la persona con la que usted más va a hablar o vos más vas a hablar durante todo tu día es con vos mismo. O sea, los pensamientos que más hay en nuestro interior son los propios, o sea, es con quien más pasamos tiempo durante todo el día. Entonces es muy importante poder alinear esos pensamientos a lo que dice la palabra del Señor, porque a veces nos ha pasado, ¿no? De espiritualizar todo. Bueno, justamente hablábamos un poquito fuera de cámara, ¿no? Con respecto a este tema, de que necesitamos entender que cuando el hombre, eh, hombre y mujer, ¿no? Se despiertan a su realidad en Cristo, cuando el Espíritu Santo produce ese trabajo que es el de convencer de justicia, de pecado y de juicio, lo que hace el Espíritu es despertar el espíritu del hombre. O sea, en el espíritu del hombre está contenido el amor, el poder y el dominio propio. Eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras. El amor, el poder y el dominio propio, que son las herramientas que Dios nos ha dado como cristianos para poder desenvolvernos en un mundo que funciona totalmente en una sintonía Antagónico. contraria a esta sintonía. Funciona en el no puedo, funciona en el odio y funciona en el libertinaje. O sea, son todos aspectos contrarios a lo que Dios ha depositado en el espíritu del hombre. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el Espíritu Santo viene y despierta el espíritu del hombre, la carne sigue siendo lo mismo. La carne sigue siendo pecadora, la carne sigue anhelando ser una fuente de satisfacción
De hecho, en corrupción, de ¿no? hecho, el apóstol Pablo dice, ¿no? En la palabra dice, aquello que no quiero hacer es lo que hago, Exacto, y lo que quiero hacer no lo hago, porque es una lucha constante. Por eso él también declara en la palabra y dice, cada día muero, porque es una lucha diaria, o sea, es algo exactamente. que... Claro, y justamente es lo que yo noto ahí, y es que el problema es que el espíritu del hombre se despierta, el hombre reconoce por el espíritu que hay en él herramientas para transitar la vida, pero ahora en el espíritu. La carne sigue siendo problemática, sigue teniendo aspectos negativos. Entonces, ¿cuál es el árbitro, digamos, de esta pelea? El intelecto, el pensamiento, ¿sí? El alma. Es de alguna manera lo que tenemos que corregir o educar, mejor Educar, dicho. sí, esa Educar sería la palabra. es el alma, ¿no? El pensamiento, porque usted lo dijo recién, como es el pensamiento del hombre, así va a ser el hombre. Entonces, cuando una persona no logra intelectualizar, y esa es la palabra que yo quiero que quede un poquito en el corazón de la gente que nos está mirando, cuando no logra intelectualizar el conflicto que existe entre el espíritu y la carne, es ahí donde empieza la gente a echarle la culpa al diablo. Y ahí es donde, de lo que queremos hablar en este tiempo, ¿no? En este día, que tiene que ver con el autosabotaje. Saber reconocer que cuando la persona no intelectualiza, no entiende el conflicto que hay entre el espíritu y la carne, normalmente se van a dar ciertos aspectos que van a llevar a esa persona a no lograr esos objetivos que Dios se ha planteado hacer con esa Exactamente, persona. exactamente. Una definición que nosotros anotamos y marcamos para poder desarrollarla eh, es que autosabotaje es toda actitud, toda palabra o todo pensamiento. Mire cómo nosotros hemos aprendido, y de hecho lo hemos enseñado, que los pensamientos, ¿sí?, llevan a las acciones. O sea, aquello que nosotros pensamos es lo que nos lleva después a accionar, y aquello que nosotros accionamos es lo que después se nos hace una costumbre o se nos hace el hábito, ¿no? Los hábitos que nosotros desarrollamos. Entonces, autosabotaje es toda actitud, toda acción, todo lo que nosotros hacemos, lo que decimos o lo que pensamos que bloquea nuestro avance, ¿sí? Todo aquello que está en nuestra mente, en nuestros labios o en nuestras acciones que bloquea nuestro avance, incluso cuando nuestro anhelo es el de avanzar. Porque a veces pensamos, no, pero eso le pasa a las personas negativas o a las personas pesimistas, los que no tienen ganas de progresar o gente que no le, o que ve todo negativo. No, muchas veces aunque tengamos, o personas, ¿no?, que aunque tengan el anhelo de avanzar, se contradice con sus acciones, con Exactamente. sus pensamientos y con sus Es declaraciones. como que no existiera, quiero ponerlo en palabras que puedan comprenderse, ¿no? Pero es como que no existiera una armonía entre lo que piensan, lo que dicen y lo que Sí. hablan. Por ejemplo, la gente, piensa o quiere o anhela, por ejemplo, lograr algo. Hablábamos recién fuera de micrófono y hablábamos con respecto a, por ejemplo, el tema de los cambios físicos. Cuando una persona quiere mejorar su estado físico, bajar de peso, en fin, cuestiones de ese tipo, es como que hay un mecanismo, ¿no?, en la mente, hay un mecanismo ahí que intenta autosabotear ese anhelo, ese objetivo. Entonces la gente empieza ya a tener sentimientos encontrados. O sea, yo quisiera verme así, pero también no quiero dejar, No quiero abandonar no, esto. claro, no quiero dejar la comodidad de estar mirando la serie en mi casa y no hacer ejercicio en el parque, o la comodidad de comer lo que tengo a la mano, un sanguchito de fiambre, ¿cierto? Y tener que cuidarme ahora con las comidas y ser más ordenado en lo que como, bueno, en fin. Y comienza ese mecanismo, ¿no?, a producir. Y lo podemos transportar este ejemplo a muchos aspectos, por ejemplo, espirituales, ¿sí? ¿Cuánta gente sabe lo que tiene que hacer en Dios, pero de alguna forma comienza ese temor, ese miedo a que yo no predico como predica el pastor? Yo no tengo la unción, la gracia, el conocimiento escritural que tiene mi pastor. Y que muchas veces ha sido un problema, ¿no? Y más en este último tiempo, eso también, ¿no? El de compararse. No, porque yo no estoy a la altura de tal o de cual persona. Y las redes sociales han sido
muy culpables de eso. Ese tema tenemos que hablarlo. Tenemos que hablar los peligros de las redes sociales en la salud emocional, psicológica de la gente, porque yo he visto que cristianos utilizan las redes para pelearse. Sí, ¿no? Y otra cosa, que las redes sociales te muestran lo mejor. O sea, la gente no va a mostrar sus miserias a las redes sociales o lo que le cuesta. No, muestran la parte exitosa. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente o el resto de la gente ves a esa persona exitosa y te comparás y decís, pero todo lo que me falta. Entonces uno quiere, en cierta manera, ahorrarse el sufrimiento, ¿no? O el esfuerzo de llegar a una meta. Entonces, están en nuestra mente, ¿no? El decir, yo quisiera alcanzar esto en el Señor mismo, ¿no? ¿Cómo quisiera yo desarrollar un ministerio, tener un mensaje que pueda afectar? Pero para llegar a eso hay que pagar un precio, hay que pasar un proceso, y la gente muchas veces lo que quiere es evitarse ese proceso, ¿sí? Entonces, muchas veces ahí entra en juego el autosabotaje, que es lo que nos hace pensar, no sé, nos levantamos a las 6 de la mañana, una semana, oramos durante una semana, no pasó nada, y entonces uno dice, no, nací para esto, no sirvo para esto. Con la dieta igual, hacemos dieta una semana, nos pesamos, bajamos 200 gramos, no es para mí. Entonces esos pensamientos también hacen que nosotros nos autosaboteemos. Y la palabra del Señor, ¿sí? nos muestra y nos dice, a ver, ¿cómo cambiamos o cómo podemos cambiar, ¿no? Ese enfoque? Yendo a lo que la palabra dice acerca de nosotros. Y la palabra dice, yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces, cuando mi fortaleza viene de Cristo, yo voy a poder. El tema es poder alinear esos pensamientos a lo que la palabra del Señor dice. Exactamente. Yo creo que ahí está la clave. En los pensamientos, justamente eso. Nosotros podemos oír hablar a mucha gente, de boca para afuera, hablar cosas, pero no sabemos lo que de la boca para adentro se dicen a sí mismos. De hecho, una de las señales más evidentes del autosabotaje son las críticas constantes que la persona se hace a sí misma. Y que tal vez no es de manera consciente, no es que están conscientemente diciéndose no voy a poder porque no tengo la capacidad. No, a lo mejor es un sistema tan profundo y tan arraigado, ¿no? en su viejo hombre, y que no logran transformarlo por alguna razón, ¿no? Y está esa continua crítica constantemente, autocrítica, ¿no? hacia ellos, pero siempre una crítica destructiva, una crítica que no construye absolutamente nada. El miedo, apóstol Gaby, es otro gran detonante del autosabotaje. El miedo, no hablemos de miedo a los demonios o miedo a las luchas con los Goliat. Hablemos del miedo. El miedo a no alcanzarlo, al fracaso. También miedo, por ejemplo, a dejar cosas que nos gustan. Hay gente que tiene miedo de dejar la comodidad, tiene miedo, les da temor empezar a tener, por ejemplo, una vida de congregarse, porque ya el domingo, antes del domingo se lo dedicaba al asado y al fútbol, y ahora se lo tengo que dedicar al Señor. Entonces tienen temor de dejar esas cosas. Y eso lleva a ese constante análisis de las cosas que nos paraliza. Nosotros lo mencionamos y lo escribimos acá de esa manera, ¿no? Es un parálisis por análisis. Claro. O sea, tanto te quedás pensando el análisis, si dejo esto, ¿qué va a pasar? Y pasa tiempo, y es tiempo que no se recupera. Por eso la Biblia también habla, que yo lo compartí el otro día en uno de mis estados en Proverbios, y dice que el que analiza que esté todo perfecto antes de sembrar, nunca va a sembrar. Lo estoy parafraseando, sí, ¿no? Sí. Pero el que espera que esté todo perfecto para poder hacer algo, no lo termina haciendo. Y muchas veces nos decepcionamos o nos frustramos, que eso es algo que sucede muy a menudo, la frustración, y gente que no sabe lidiar con la frustración. Pero usted va a ver gente que vive frustrada porque no tiene los resultados que espera por algo que no hace, ¿sí? Entonces es como que yo espero este resultado y yo sé que para este resultado yo tengo que hacer algo, pero no lo estoy haciendo y me frustro, ¿sí? Claro. O sea, sería eso. Claro. O sea, es como que te frustras, pero te evitas el paso previo de la frustración. Te evitas lo engorroso de tener que llegar. Claro, y directamente te frustras, o sea, te trasladas a la frustración. ¿Sí? Entonces, es interesante, ¿no? Otra de las señales, ¿no? de las cosas que nos lleva a hacer, ¿no? esto del autosabotaje es la
procrastinación, Sí. procrastinar decisiones claves. Ujú, Muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que para alcanzar algo hay que corregir, hay que cambiar, hay que cortar con ciertos patrones que muchas veces son inconscientes, muchas veces son heredados, ¿no? O patrones culturales muchas veces, que en la cultura en la que nosotros vivimos, nosotros tuvimos la bendición, bueno, usted más, de ir a Japón, y la disciplina que hay en aquel lugar no se compara con la disciplina que vivimos nosotros en Latinoamérica, o sea, de este lado, en Occidente, ¿sí? Entonces muchas veces hasta lo cultural nos lleva a tener una, o sea, a vivir, ¿no? En esa cultura de la procrastinación, me cuesta ujú, esa palabra. Entonces muchas veces nos pasa eso, ¿no? Evitamos las decisiones claves, ujú. evitamos las decisiones difíciles, evitamos los cambios. Es muy interesante. Vamos a hablar de la procrastinación. De hecho, estamos escribiendo un material junto con el apóstol Gaby sobre la procrastinación, sobre el autosabotaje. Hay muchas cosas que están contempladas en la Biblia y que tal vez no las hemos visto o nos las han enseñado, pero no las hemos recepcionado como tal. Las hemos entendido como ataques espirituales y cosas así, pero entiendo que hay una riqueza tan gloriosa, ¿no? En la palabra. Vale la pena estudiarla, vale la pena invertirse en la lectura de la palabra. Pero bueno, queremos dejarlo hasta acá. Vamos a ir con la segunda parte. Queremos que nos cuentes, que nos digas, ¿sí? ¿Qué temas te gustaría que tratáramos? Siempre a la luz de la palabra, siempre a través del enfoque escritural, porque entendemos que ahí está la respuesta. Ahí está lo que nosotros necesitamos saber para poder justamente sanar, corregir y liberarnos de todo ese tipo de situaciones que lo único que hacen es estorbar el desarrollo saludable del cristiano para la tarea que ha sido enviado a hacer. Así que bueno, que lo dejamos acá, Lo pero vamos dejamos con la acá. segunda parte, Apóstol Sí, Gaby. sí, vamos a Vamos. seguir porque es un tema bastante extenso, nos queda todavía mucho material, encontrar cuáles las raíces espirituales, ver las claves para poder salir de esta, ¿no? Del autosabotaje y bueno, y con eso muchísimos temas más que queremos seguir tratando, así que cualquier tema que quieras que podamos hablar, también compartirlo con nosotros, va a ser de muchísima bendición. Y bueno, vamos a dejarlo acá. Este Sí. sería nuestro programa piloto. Exactamente, lo que les pedimos es que compartan Sí, el video, denle like, viralícenlo por todos lados, porque seguramente haya alguien ahí que esté intentando hacer cosas y de alguna forma hay un mecanismo interno que necesita ser expuesto por medio de la palabra, y cuando lo reconoces decís, wow, acá está, pum, y lo podés sanar por medio de la palabra y liberarte y continuar y hacer aquello que Dios te llama a hacer. Así que vamos con la segunda parte. Te esperamos. No dejes de compartir este video. Y bueno, un gran abrazo para todos. Dios los bendiga. bendiciones. Chau, chau.